El gráfico de f igual 1 dividido por x o y igual 1 dividido por x se muestra en negro en este gráfico aquí. Queremos matemizar cada ecuación con el gráfico correcto, también gráfico en el mismo plano coordinado. Así que este gráfico es bonito Messi. Lo primero que debemos reconocer es la función básica. F igual 1 dividido por x sería el gráfico de esta función aquí, graficado aquí en negro, donde una pieza está en el primer cuadrante, y la segunda pieza está en el tercer cuadrante. Y la primera ecuación dada es, y igual 1 dividida por la cantidad x. 3 que debemos reconocer sería equivalente a cambiar la entrada de f a x. 3. Así que es equivalente a f. Si comparemos estas notas de funciones, aviso como en la función dada f, cuando x es 0 la entrada es 0. Realmente tomará valores más grandes de x para esta función para obtener las mismas entradas. Aviso toma un valor x de 3 para obtener una entrada de 0 hexanewtones esta función, y por lo tanto esto realmente cambia el gráfico 3 unidades a la derecha, y por lo tanto esta ecuación producirá gráfico B. Aviso gráfico B, esta pieza y esta pieza. Es un gráfico de f cambiado 3 unidades a la derecha, así que esto será B. A continuación, tenemos y igual 1 dividido por x. 3. Que de nuevo esto sería equivalente a la función f, la constante 3. Otra vez, f es 1 dividido por x y estamos restando 3. Entonces, para esta ecuación, restamos 3 de los valores de función de f o de los valores y de f. Porque estamos restando 3 de los valores y de f. Este será el gráfico de la función básica f desplazada hacia abajo 3 unidades. Volver a nuestro gráfico, aviso como si cambiamos el gráfico negro hacia abajo 3 unidades. En el tercer cuadrante aquí y en el primer cuadrante aquí. Tenemos el gráfico de la función azul o gráfico C. Or graph C. Siguiente, tenemos y igual menos 1 dividido por x y, de nuevo, si f igual 1 dividido por x, esto sería equivalente a f. Así que esta función está cambiando el signo de todos los valores de la función o los valores, y de la función básica y igual 1 dividido por x. Así que si cambiamos el signo de todas las coordenadas y, va a reflejar el gráfico a través del eje x. Así que de nuevo comience con la función básica destacada aquí en amarillo, si reflejamos esto a través del eje x. Aviso cómo obtenemos el gráfico de la función verde en el segundo cuadrante y aquí en el cuarto cuadrante. Y por lo tanto igual menos 1 dividido por x, nos daría gráfico de o el gráfico verde. Y luego finalmente tenemos igual 3 divididos por x. Que podríamos también escribir como 3 por 1 dividido por x. Que sería equivalente a 3xf. Así que, en este caso, avisaremos multiplicar los valores y o valores de función de f por 3, y por lo tanto esto estiraría el gráfico verticalmente. Entonces, volviendo a nuestro gráfico, si comenzamos con la función básica, igual 1 dividido por x y estirarla verticalmente, sería estirada en esta dirección aquí en el primer cuadrante, y esta dirección aquí en el tercer cuadrante. Que nos daría la gráfica de la función roja aquí y aquí. Y por tanto igual 3 dividido por x. Sería el gráfico rojo o gráfico A. Entonces, con la práctica, si se nos da una función básica y luego una variación de la función, debemos poder reconocer el tipo de transformación que ha ocurrido. Te dejaré con una revisión rápida de las transformaciones básicas. Aquí tenemos reflexiones a través del eje X e Y. Aquí tenemos cambios verticales hacia arriba o abajo, aquí tenemos cambios horizontales a la izquierda,
Aquí tenemos estiramientos verticales o compresiones verticales, y finalmente aquí tenemos estiramientos horizontales y compresiones horizontales. Espero que hayas encontrado esto útil.